Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y con el anuncio del iPhone 12, Apple también anunció la tecnología de MagSafe para estos equipos para que puedas conectar diferentes accesorios de forma magnética, ya sea cargadores como también la propia cartera de Apple. Esta cartera, como se pueden imaginar, cuesta bastante cara, $60, pero como también suele pasar, hay otras copias e imitaciones, ya sea en Amazon o en Wish, que cuestan mucho menos. Pero ¿vale la pena comprar la de Apple o la imitación? En este video te voy a contar las diferencias entre estas carteras y decirte cuál realmente vale la pena comprar. Comencemos. Hablemos primero del diseño. Realmente ambas carteras son bastante similares, tienen un tamaño muy similar, ocupan prácticamente el mismo espacio en el teléfono de Apple. Ambas tienen un agujero en la parte trasera para que puedas deslizar, meter tu dedo aquí y entonces sacar las tarjetas fácilmente. Pero obviamente como la de Apple es la original, pues entonces tiene el logo de Apple, mientras que la imitación pues no lo tiene. Ahora bien, aunque superficialmente tienen un diseño bastante similar, en cuestión de la calidad la diferencia es bien notable. Apple utiliza en su cartera, como es de esperarse, piel genuina, piel de verdad, y realmente se siente y se ve. También otra cosa que le da mucha más calidad comparada con la imitación es la costura que tiene alrededor de esta cartera. Otra cosa que también podemos notar entre la cartera imitación y la de Apple es el peso. No es que esta pesa demasiado, pero le da un poco más, ¿verdad? Al tener un peso mayor se siente de mucho mejor calidad. La imitación, por otro lado, es mucho más liviana y realmente se siente como casi de plástico. Obviamente esto no es de piel verdadera, no es piel genuina. También la costura es de menor calidad, se ven menos puntadas, ¿verdad? De la costura que tiene alrededor. La textura, pues como mencioné, no se siente tan bien tampoco y se siente liviana, se siente muy económica y barata, pero no podemos esperar mucho para algo que cuesta entre 10 a 15 dólares dependiendo de donde la puedas conseguir. Una diferencia en precio sustancial a los 60 dólares que ofrece Apple. Otra diferencia que tiene la imitación es que logra rasparse o mostrar daño mucho más fácil. Obviamente como no es un material de tanta calidad, pues tiende a rasparse y ¿verdad? Dañarse mucho más rápido que la de Apple original. Esta yo la llevo utilizando casi como 2 meses y ya está mostrando mucho más daños y mucho más gasto que comparado con la original, que llevo usándola como 1 mes y medio. Así que en cuestión de calidad, pues obviamente la de Apple es mucho mejor. Aunque realmente la calidad es algo subjetivo, quizás no te importa que la de Apple sea de piel genuina, te da igual que sea casi de plástica como la imitación. Lo que considero que no es subjetivo es en cómo funcionan estas carteras, ya que realmente hay varias diferencias. Pero empecemos hablando primero de cuántas tarjetas caben. Apple dice que su cartera está hecha para que pueda almacenar hasta 3 tarjetas, pero ¿realmente caben 3 tarjetas? Veamos, voy a colocar aquí una tarjeta de mi banco, la tarjeta de Apple que es de metal, que ocupa mucho más espacio, es mucho más gruesa, y mi licencia de conducir que realmente es plástica y se puede comparar con cualquier tipo de tarjeta de crédito tradicional, y como pueden ver caben sin ningún problema, y lo mejor de todo es que se pueden deslizar también sin ningún problema para que las puedas sacar fácilmente esta cartera de Apple. Ahora bien, en la imitación podemos hacer lo mismo. Bueno, les voy a ser sincero, yo no voy a tratar de meter 3 tarjetas aquí porque realmente es prácticamente imposible. Aquí voy a colocar 2 y yo creo que ya 2 está apretando bastante, y si un día traté de colocar 3 tarjetas aquí y tuve que utilizar hasta una pinza para poder sacarlas de aquí porque realmente no salían. Ya con 2 tarjetas puedes deslizarlas fácilmente utilizando el agujero atrás, pero yo no metería aquí 3 tarjetas. Incluso si tienes una tarjeta de metal, ni siquiera colocaría quizás esa tarjeta de metal y otra de plástica, pero jamás metería 3 tarjetas aquí, ya que no vas a poder sacarla fácilmente. Ahora bien, ¿qué pasa si realmente eres una persona que solamente utiliza una tarjeta o solamente necesita utilizar esta cartera de Apple o esta imitación de la cartera de Apple para almacenar solamente una tarjeta? Bueno, veamos primero entonces con la cartera de Apple si puede entonces almacenar una tarjeta. Bueno, vamos a meter aquí una y realmente la puedes colocar y sin ningún problema se va a quedar aquí. Puedo hasta sacudirla un poco y no se va a salir. Y es que esta cartera
cartera de Apple, la original, tiene algo abajo que realmente no sé cómo explicarlo, tendría que quizás romperla para poder ver qué hay aquí adentro. Y es que hay algo abajo que puede sujetar esta tarjeta para que no se salga fácilmente, algo que en la imitación no tienes. Veamos. Como mencioné, en la imitación puedes añadir dos tarjetas sin ningún problema, pero ¿qué pasa si colocas solamente una? ¿Funciona? Bueno, veamos. Voy a añadir solamente una tarjeta y la voy a colocar hasta adentro y como ven se sale fácilmente. Es muy fácil que se salga y que puedas perder la tarjeta sin ningún problema. Así que realmente la imitación no está hecha para que uses solamente una tarjeta. En resumen, estas carteras funcionan de forma muy diferente. En la de Apple puedes hasta colocar sin ningún problema 3 tarjetas, 2 e incluso hasta una y no se saldrá fácilmente. En el caso de la imitación solamente puedes utilizar 2 y yo diría que es necesario utilizar 2 para que entonces no se salgan fácilmente ¿verdad? Cuando la tengas en tu bolsillo o en tu teléfono. Así que realmente la imitación tienes que utilizar dos tarjetas, quizás una tarjeta de crédito y tu licencia de conducir o tu carnet de identidad. Así que si quieres utilizarla solamente para una, la imitación no funcionará. Y si necesitas tener 3 tarjetas, realmente la imitación no es una opción para ti. Ahora hablemos de otro punto bien importante de estas tarjetas, el magneto en su parte trasera y que también se sujetan al iPhone. Comencemos hablando de la cartera oficial de Apple. Como es la original, pues se deben imaginar que funciona muy bien con el iPhone y que el magneto dentro de esta cartera funciona muy bien. Aquí con una funda o un cover de piel funciona muy bien y es hasta difícil, se mueve un poco, pero realmente es bastante difícil sacarlo y moverlo. Hay veces cuando lo uso por mucho tiempo tengo que usar hasta la uña para poder despegarlo, ya que hace una conexión muy bien y no se va a ir hacia ningún lado y se te va a salir del teléfono. También puedes utilizar esta cartera con la tecnología de MagSafe sin ninguna funda en tu teléfono, ya que el iPhone también tiene un imán en la parte trasera para permitir esta conexión. Y como esta parte trasera no es tan con textura como mi funda de piel que mostré hace poco, pues quizás se puede mover un poco, pero no es tanto. Realmente funciona bastante bien aún sin ninguna funda. Pero obviamente si utilizas una funda que no tiene la tecnología de MagSafe o no tiene un imán, pues obviamente la conexión o la fuerza de conexión magnética entre la cartera y tu teléfono pudiera ser menos. Pero por lo menos con una funda oficial de Apple o sin ninguna funda, realmente la cartera de Apple funciona muy bien y realmente es bastante difícil de sacarla comparada con la imitación que vamos a ver ahora. Como se deben imaginar, la cartera no oficial pues tiene un magneto con menos fuerza que el original, y aunque realmente sí se conecta sin ningún problema y se puede, ¿verdad?, quedar ahí bastante fácil, realmente se puede mover fácilmente, y había veces que en el bolsillo cuando trataba de sacar el teléfono se desconectaba o se salía fácilmente. Así que realmente si utilizas la imitación en cuestión de la conexión magnética, pues va a ser menos fuerte. Al igual que la original, también puedes utilizarla sin ninguna funda en tu teléfono y realmente sí se conecta y hace una buena conexión, pero una vez más aquí quizás aún menos ¿verdad?, estable, ya que como la parte trasera es lisa, no tiene ninguna textura comparado con mi funda de piel o otra funda de silicón, etcétera, pues también es mucho más fácil moverla en la parte trasera. Realmente la puedes mover sin ningún problema, así que realmente no crea una buena conexión magnética entre la cartera y el teléfono. En conclusión, ambas alternativas son bastante buenas para poder colocar diferentes cantidades de tarjetas en la parte de atrás de tu teléfono. Obviamente, estas son alternativas muy buenas para aquellas personas que solamente necesiten pocas tarjetas o solamente utilicen pocas tarjetas a la hora de operar en el día. Incluso son buenas alternativas si en el país donde vives hay muchos pagos móviles en los cuales puedes utilizar tu teléfono para hacer pagos. Realmente utilizar esta cartera de Apple o la cartera imitación para poder llevar quizás una tarjeta de crédito o de débito y tu licencia de conducir o tu carnet de identidad realmente es una experiencia muy buena. En mi caso utilicé ambas carteras con dos tarjetas, una licencia de conducir y mi tarjeta de crédito de Apple, y en realidad con ambas carteras no tuve tan mala experiencia. Realmente la de Apple funciona mucho mejor en cuestión de la conexión magnética y que se quede fija esa cartera en el teléfono. En el caso de la imitación con dos tarjetas, pues realmente nunca tuve un problema de que se salieran las tarjetas, pero algo que sí noté es que con el pasar del tiempo quizás se perdió, ¿verdad?, la fuerza en cuestión de cuán apretadas estaban las tarjetas, y ya con el tiempo se empezaron a sentir mucho más, se empezaron a salir mucho más fácilmente de esta cartera. Así que si es algo que vas a comprar a largo plazo, quizás esta imitación, que quizás te va a ahorrar un poco de dinero al principio, ¿verdad?, porque obviamente es mucho más accesible, quizás a largo plazo vas a tener que comprar otra
ya que entonces va a perder la elasticidad y entonces se van a salir las tarjetas mucho más fácil y quizás entonces se te puedan hasta perder. Si eres una persona que necesita utilizar 3 tarjetas en su diario vivir, realmente tu única alternativa es la de Apple, ya que por lo menos en la imitación se me hizo muy difícil añadir 3 tarjetas aquí. Realmente no considero que caben 3 tarjetas aquí. Quizás si colocas 3 plásticas, no sé, creo que no vas a tener una buena experiencia utilizando la imitación con 3 tarjetas. Así que si solamente puedes utilizar 2, la imitación puede ser una alternativa, pero si necesitas tener 3, realmente la de Apple es tu única opción. En cuestión de precios, realmente yo sé que hay una diferencia, hay casi una diferencia de 6 veces o hasta 5 veces comparado entre la imitación y la original. Así que yo creo que muchas personas quizás van a optar por la imitación, pero por lo menos en este video han aprendido de algunas de las limitaciones que tiene esta tarjeta, este tarjetero de imitación de la cartera de Apple. En el caso de la cartera de Apple, pues realmente es un producto de piel de muy buena calidad, con el logo de Apple, con la marca de Apple, así que algo que sin duda alguna pues iba a costar mucho dinero. Lo bueno de este sistema de MagSafe es que considero que va a durar mucho tiempo, o sea, es cuestión de que va a estar por años en los teléfonos de Apple, así que quizás esta inversión de esta tarjeta, esta cartera de Apple de $60, cuando lo divides en los años en los cuales vas a poder utilizarla con la tecnología de MagSafe en tu teléfono, realmente pues considero que es una buena inversión, ya que es una tarjeta, una cartera de muy buena calidad. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. ¿Qué te pareció la cartera imitación de Apple versus la original? ¿Aprendiste algo? ¿Cuál te piensas comprar? Déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que vean más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.